Continuamos. Ciertos audios fueron filtrados a través de redes sociales en donde se escucha un extracto de una citación de la gobernadora de Alta Verapaz con diputados de FCN Nación. En redes sociales se han filtrado varios audios de la supuesta reunión que sostuvieron diputados de FCN Nación con la gobernadora de Alta Verapaz. En uno de ellos se escucha la voz del diputado Oscar Corleto, quien confirmó la veracidad del audio y en la cual le indicaba a la gobernadora que si él le estaba citando no era por molestar, claro que lo dijo con otras palabras. Además también se menciona al jefe de bancada, Javier Hernández, quien asegura en ese audio que se sentía traicionado por otro congresista con el nombre Marvin. En este caso, pues el diputado Corleto aseguró que la citación hacia la gobernadora se trataba para cuestionarla de por qué no había presentado denuncias en contra de actos de corrupción de aquel departamento, y también pues anunció y mostró las pruebas que presentó una denuncia ya en el Ministerio Público en contra del Consejo de Desarrollo por estas anomalías. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y dos expertos políticos hacen un análisis sobre los últimos casos de coacción y chantaje provenientes del bloque oficial en el Congreso, mientras señalan la debilidad que afronta el Ejecutivo al carecer de una bancada que canalice los intereses del gobierno. Se evidencia también, por otro lado, que de alguna manera el Ejecutivo estableció ciertos acuerdos con los diputados que se incorporaron al bloque para hacer crecer al bloque legislativo en el Congreso, y estos acuerdos pues de una u otra manera se están haciendo efectivos a través de presiones, a través de otros mecanismos que pueden ir desde contrataciones, obras y espacios de poder que los diputados tienen a nivel departamental. El escenario que uno puede vislumbrar de aquí en adelante es donde estas irrupciones o estos hechos de los últimos días se aíslan, se queden como elementos fuera, digamos, y podamos ver de en adelante, a partir del siguiente punto, que es la discusión de la readecuación presupuestaria, la posibilidad de recomponer un poco el escenario y en donde el Congreso no busque desgastar al Ejecutivo y el Ejecutivo no busque también pasarle factura a un legislativo en donde está claro que su grupo de operadores, su bancada, no ha podido con la tarea. En otra información, profesionales del derecho realizan la elección del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, que dio inicio a las 8 de la mañana. Se tiene previsto que los resultados se den en horas de la noche. Los delegados del Tribunal Electoral afirmaron que durante el día han podido observar poca presencia de abogados para emitir su sufragio. En los departamentos también se lleva a cabo la elección. Y los pacientes crónicos del Seguro Social continúan denunciando la falta de medicamentos para continuar con sus tratamientos. A pesar de los constantes amparos que se han interpuesto a la Corte de Constitucionalidad por parte de representantes de agrupaciones que defienden los derechos de enfermos crónicos, el Procurador de los Derechos Humanos continúa recibiendo denuncias por parte de pacientes del Seguro Social. Más de 230 denuncias han sido recibidas, de las cuales 170 pertenecen a personas que padecen de VIH, SIDA, cáncer, esclerosis múltiple, que no han recibido los medicamentos para continuar con sus tratamientos y su salud se han visto deplorable. Por lo tanto, el Procurador de los Derechos Humanos realizó una inspección al ICS ubicado en la zona 9, donde se llevan la mayor cantidad de casos de VIH y enfermos crónicos. Por su parte, el ICS asegura que han sido varios factores que no han permitido la compra de estos medicamentos, sobre todo las reformas a la ley de compras y contrataciones. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Jorge Hernández. La Corte Constitucional de Colombia aprobó una ponencia que allana el camino para la unión de parejas del mismo sexo, mientras que Perú se alista para elegir presidente este domingo. María Alejandra Martínez es quien nos amplía al respecto. Vamos contigo. Gracias, buenas tardes. Para mí es un gusto informarles del acontecer internacional y lo hacemos con este paso decisivo tomado por el Parlamento de Colombia. Desde el viernes, jueces y notarios podrán casar a parejas homosexuales. Sin embargo, la Corte aclaró en un comunicado que los magistrados aún deben discutir la forma en que entrará en vigor el fallo
una decisión que tardará en llegar entre 15 y 30 días. Junto a ella, un grupo de activistas celebró la decisión al coro de Sí se pudo, con besos y abrazos. Los peruanos votan este domingo su próximo presidente. La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori lidera las encuestas de opinión con su partido Fuerza Popular. En el cierre de su campaña, Fujimori repitió sus promesas electorales: sumar políticas en las calles y construir más prisiones, caminos y aeropuertos, además de dar incentivos fiscales a las pequeñas empresas. El primer ministro británico David Cameron admitió en una entrevista que hace 6 años tuvo acciones en el fondo offshore de su padre registrado en las Bahamas. Los beneficios escaparon al fisco británico durante 30 años, gracias a un complicado montaje creado por la firma de abogados Mossack Fonseca, revelado en los papeles de Panamá. Sin embargo, Cameron defendió que pagó impuestos en el Reino Unido sobre los dividendos y vendió sus acciones meses antes de asumir a su actual cargo. La policía de Bélgica detuvo en la ciudad de Bruselas a Mohamed Abrini, buscado como uno de los cómplices de Salah Abdeslam en los preparativos de los atentados de París del 13 de noviembre. De acuerdo a cadenas de televisión, Abrini sería además el hombre del sombrero, el tercer presunto terrorista que salió caminando del aeropuerto de Bruselas tras los atentados del 22 de marzo pasado y cuyas imágenes fueron difundidas por la Fiscalía Federal ayer, que se lo mostraban transitando por diversas calles de la capital belga. Con esta noticia tan esperada por Europa y el mundo, finalizamos el acontecer internacional. Para mí fue un gusto informarles. Que tenga un excelente fin de semana. Continuamos contigo. Gracias, María Alejandra, y lo hacemos en nuestro segmento dedicado a la cultura. Cani García nos habla de su sensibilidad y el trabajo de una proyección latina en su producción discográfica. Bueno, pero Cani García dice que quiere decir algo a través de esta nueva producción. Hablemos del más reciente sencillo. El más reciente es Cómo decirle, sí. Cómo decirle es una canción maravillosa que tuve la oportunidad de escribir con Tommy Torres. Tommy Torres es un compatriota a quien le tengo un cariño increíble, somos grandes amigos, pero antes de eso es una persona que toda mi vida admiré, toda mi vida quise trabajar con él. Y tuve esa oportunidad de hacer esta canción. Es la última canción que entró en el álbum y es la carta de presentación del disco, así que es de esas cosas lindas que pasan inesperadas. Es una canción que bueno, cuando empezamos a hablar de qué hablábamos, yo tenía esta amiga que me decía que estaba en una crisis matrimonial y no sabía cómo decirle al esposo cómo ella se sentía. Y yo le decía, pero tienes que hablarle ya, y ya de esas veces que te llama y tú le dices, bueno, ¿ya hablaste con él? No, todavía no he hablado, pero... Y bueno, siento que a veces la música se vuelve también ese espacio de conversación. A veces uno dice, oye esta canción y luego nos sentamos y hablamos. O por medio de esta canción, yo he vivido cosas preciosas. Por medio de esta canción me casé, con esta canción me estaba sola y me sentí acompañada. Por medio de esta canción pude sanar. Entonces creo que esta es una canción para todos aquellos que nos cuesta de alguna forma encarar cualquier tipo de cosa en la vida, en este caso pues una triste realidad de cuando una persona ya no se siente igual. Y bueno, es una canción pues para mí maravillosa, tiene esa parte de balada, pero también un poquito desgarradora y súper fuerte al mismo tiempo con algunas cositas de lo que es el rock. ¿Crees en la energía cuando estás sobre el escenario? Sí, del mismo tiempo yo siento que el público, a mí me ha pasado que voy a un concierto con todas las ganas y el público es un público frío, que no conecta, que de alguna manera ni tan siquiera se para, ni tan siquiera canta una de las canciones y tú dices, por más que yo vengo con la mejor de las ganas y con la mejor de las vibras y teníamos un deseo increíble, pues no se nos dio. Y a veces vamos sin ninguna expectativa y llegamos y está este público que no para de sentir, que cuando lo miran, logran mirar a la gente del público cara a cara, los ves como lloran, como sufren, como sonríen contigo. Todo el dolor que me causó. En la emisión regional de Noticiero Guatevisión es un gusto enorme saludar a nuestros connacionales que nos sintonizan en el extranjero. Gracias a Centroamérica TV llegamos mucho más cerca de usted. Pausa, pero regresamos con más noticias.